Odio Age of Sigmar. Tal vez has escuchado esto, o una frase similar. Tal vez tú mismo lo pienses. Por suerte o por desgracia, es un tipo de sentimiento más o menos común, en especial en una parte de lo que era en su momento la comunidad de Warhammer Fantasy. Y da la casualidad de que yo era miembro de esa comunidad. Así que, como alguien que estaba tan metido en Fantasy que hasta la propia Games Workshop me ofreció trabajo en su momento, ¿cuáles son mis sentimientos respecto a Age of Sigmar? Vamos a descubrirlo, pero antes, esto requiere acicalarse para la ocasión. Ya está, mucho mejor. Phosphat von Ruttenberg ha vuelto de entre los muertos. Antes de empezar, vamos a dejar un par de cosas claras. Primero, por si acaso, no pienso que Age of Sigmar matase Warhammer Fantasy. Ya tenemos un vídeo entero hablando del tema, así que id a darle un vistazo si queréis saber qué pasó en realidad con Fantasy. Y en segundo lugar, por meterme en Age of Sigmar, me refiero a esto. Me he leído 2 reglamentos de 2 ediciones diferentes, 2 tomos de batallas de 2 ediciones diferentes, 3 de sus novelas, y estoy en proceso de pintar un ejército de ciudades de Sigmar. Vamos, que acabo de meterme hace 2 días, pero ya voy empapándome de la materia. Pero con Warhammer Fantasy, lo que tengo es tradición. ¿Qué quiero decir cuando digo que era parte de la comunidad? Pues me refiero a esto. Y no, ese correo ya no sirve de nada, ni tiene relacionado nada con él, no os preocupéis. Empezar mi andadura la comencé allá por el 2007-2008 más o menos, tras probar una partida de 6ª edición, y comencé poco a poco a meterme en el hobby en 7ª edición a mis 15 añitos. La voz negra se metió incluso antes, pero el que lo convirtió en su droga fui yo. Esa imagen que habéis visto es de cuando por fin tenía miniaturas suficientes como para jugar partidas pequeñas y tenía varios libros de ejército. Durante 4 años fui un miembro activo de la comunidad. Y sí, si alguno me conocéis de aquella época, pues ya me sabe mal. No nos vamos a engañar, era un poco capullo. Y leerme era más doloroso que caminar sobre cristales rotos. Pero aprovechando esto, daré las gracias públicamente a Disten y Gorblag. El primero, por ser la persona que me introdujo al hobby y pasarnos horas y noches en vela jugando a Paperhammer. El segundo, por ser el mejor amigo y compañero de torneos que un adolescente jamás podría haber deseado. La cosa es que la comunidad de aquel foro, que por no exagerar, era uno de los mayores centros de actividades en redes de la comunidad hispanohablante de Warhammer Fantasy, me terminó eligiendo como moderador y a su vez como miembro del staff más valorado en diferentes años. Tened en cuenta que esto era otra época. Las comunidades estaban en diferentes foros, organizaciones y páginas de Facebook. Warhammer aquí simplemente era la más grande de todas en el habla hispana. Estaba completamente obsesionado. En clases me dedicaba a hacer listas. Me pasaba gran parte de mi tiempo libre en la tienda de Games Workshop de mi ciudad ayudando a gente y arbitrando partidas, o en el foro respondiendo dudas y quedando para jugar prácticamente cada fin de semana. Como os podéis imaginar, era una gran parte de mi vida, una que terminó por motivos personales y económicos. Ya no disponía del tiempo para atender mis obligaciones con la comunidad y tuve que vender mis miniaturas y casi todos mis libros. Ahora, imaginad mi cara cuando al cabo de un tiempo me intereso por el hobby de vuelta y me encuentro con que Fantasy ha desaparecido y en su lugar hay algo llamado Age of Sigmar. El rechazo fue brutal e inmediato. ¿Cómo que Fantasy no estaba? Pero si son las mismas miniaturas de toda la vida y las están reciclando. ¿Me estás diciendo que simplemente han mandado a la mierda esto que amaba y le han cambiado el nombre y ahora me quieren dar? ¿El qué? ¿Qué puta mierda es esto? ¿Forjados de la tormenta? Joder, si quisiera marines estaría jugando a Warhammer 40.000. ¿Y qué es esta basura de miniaturas? ¿Dónde están mis peanas cuadradas? ¿Y por qué no me enteré en su momento de que no se podía jugar de forma competitiva? Que si no, hubiese planeado un atentado. Obviamente, no volví a mirar atrás.
Games Workshop había muerto. En efecto, odiaba Age of Sigmar. En efecto, una parte de mí lo resentía porque, para mí, ocupaba un espacio que no merecía. Era un causante indirecto de que mi querido fantasy hubiese dejado de existir. Nunca fui lo suficientemente gilipollas para ir diciéndole a la gente «Age of Sigmar», ni culpar a la gente que jugaba de nada. Cada uno se gasta su dinero en lo que quiere, y mi hermano hasta me intentó meter, porque al contrario que yo, él estaba feliz de poder jugar con las miniaturas y los ejércitos que le gustaban, se llamase Age of Sigmar, Fantasy o Manuela Federica. Yo no. Y sin embargo, aquí estamos. Han pasado 10 años. Soy más adulto, más maduro, y creo que tengo la cabeza mejor amueblada como para darle una oportunidad real. ¿Y qué opino? El inicio de Age of Sigmar es una basura. Así de simple. No porque lo diga yo. Preguntadle a la Voz Negra. De hecho, un segundo. Voz Negra, ¿qué tienes que decir? El fin de los tiempos debió ser un sueño de resines, un final indigno que demostró que a Games Workshop todo le da igual. Aunque eso fuera algo de Warhammer Fantasy, se hizo ya con la idea de sacar Age of Sigmar a continuación y dejar atrás una propiedad intelectual tan querida, con tan poca consideración, hizo que Age of Sigmar tuviera que cargar con ese estigma durante años. Ahora que si nos centramos en los comienzos de su primera edición, la cosa era muy mejorable. El primer reglamento no tiene ni un maldito sistema de puntos, así que no puede jugarse de forma competitiva. Las primeras miniaturas, especialmente las de los forjados, son horrendas y no tienen ningún tipo de personalidad. No me extraña que los llamasen Sigmarines con esa presentación, es obvio que hay una correlación que se intentó establecer buscando atraer a parte del público de 40k, lo cual es un error. Y es imposible no mirar la primera edición y pasarlo todo por un prisma de fantasy. Los matafuegos no parecen demasiado una renovación de matadores que jamás llegó a suceder pero que estaba planificada. ¿Tiene todo esto algo que ofrecer que sea original y propio o es un simple rebranding barato y chapucero? Ahora que han pasado 10 años, podemos verlo con otros ojos, pero en ese momento era difícil no contemplarlo de la forma más pesimista. Y a nivel de trasfondo, parece una mezcla de todas las letras de power metal que has escuchado en tu vida a través de la visión de un metalero de 15 años que se las toma demasiado en serio y no se da cuenta de la vergüenza ajena que está dando. Algún día hablaremos en profundidad de esta mierda, pero por el momento os devuelvo la conexión con la Voz Amarilla. Joder. ¿Quién quiere haters con fans así? Sin embargo, consigue recuperarse. No voy a hacer un análisis edición por edición y año por año, aunque eso es algo que podemos hacer si os interesa en otro vídeo. Decidnos si queréis eso en los comentarios. Es a partir de la segunda edición, donde Age of Sigmar parece que más o menos decide qué cojones quiere hacer con su vida. No es perfecto ni mucho menos, pero se empiezan a ver coletazos de originalidad, de una idea en movimiento, de un proyecto propio con todas las letras de la palabra. Desde luego, esto es Games Workshop, y la perfección ni está ni se la espera. El libro de ciudades de Sigmar de segunda edición es poco más que un cementerio de elefantes de miniaturas y facciones de fantasy, donde Imperio, Silvanos, altos elfos, elfos oscuros y enanos están ahí metidos sin ton ni son para que te puedan seguir vendiendo sus miniaturas. Así que, ¿qué nos ofrece Age of Sigmar? ¿Qué me ha dado a mí que tanto adoré a su predecesor? Lo que me ha acabado enamorando de Age of Sigmar no es la nostalgia por un juego de fantasía, sino el propio trabajo que Age of Sigmar ha hecho por desmarcarse, porque no se siente que esté encadenado por nada. Age of Sigmar está repleto de ideas muy interesantes y originales que, sinceramente, no habría esperado que Games Workshop intentase jamás, al menos no en una de sus líneas principales. Las miniaturas son, simple y llanamente, brutales, a la vez que siguen atreviéndose a hacer cosas raras que rezuman originalidad por cada poro. Eso es algo que incluso en mi época de no quiero ni mirar a Age of Sigmar admitía. Las miniaturas han pasado de esto a esto.
incluso en aquellas que no me gustan por mis gustos personales, es difícil no admitir la calidad de sus modelos. Ese sería el primer y principal motivo, la originalidad y el sentimiento de un juego que no está constreñido por nada, donde sus creadores parece que hacen un poco lo que les sale de los cojones, pero no es el único. Narrativamente hablando, Age of Sigmar se desmarca del resto de sus hermanos. Fantasy, por su propia naturaleza, vivía en un ciclo eterno donde nada podía ocurrir. Esto lo explicamos en su respectivo vídeo. Fantasy estaba increíblemente bien descrito en su funcionamiento, y eso hacía que hasta eliminar una ciudad conocida imperial supusiese un problema grande. Pero por ese mismo motivo, cualquier cambio en el trasfondo suponía un riesgo. Los pocos avances que se intentaron en su narrativa siempre fueron en suplementos que simplemente se ignoraron en futuras ediciones, hasta el punto donde se hizo un viaje atrás en el tiempo para su última edición y borrar, de manera definitiva, la vergüenza que fue la Tormenta del Caos. Y el 40K moderno vive en ese estado donde la narrativa avanza, pero no avanza ni nada ocurre realmente. En Age of Sigmar hay arcos argumentales. Las cosas ocurren, las cosas tienen continuación y los arcos que se comienzan terminan. Y hasta se intenta que estos arcos tengan relación entre ellos. Por supuesto, esto es Games Workshop, así que no siempre se hace de la mejor manera. ¿Qué tal, Morgur? ¿Listo para regresar? ¿No? ¿Aún no? Vaya. Pero al final, el necroseísmo es lo que da comienzo a la segunda edición, y cómo se consigue arreglar la situación es lo que da pie directamente a la tercera edición y la Era de la Bestia. Hay una intencionalidad muy clara de que se quiere avanzar y no permitir que este setting se quede estancado como estamos acostumbrados. Esto también se aplica a las facciones. Usando la que conozco mejor, que son Ciudades de Sigmar como ejemplo, su renovación de miniaturas es mucho más que simplemente nuevas miniaturas. Se les dio un concepto propio, no solo dentro del lore, sino también en su estética como facción independiente. Y todo esto ocurriendo a la vez en la vida real y en su propio trasfondo dentro del juego. A nivel de reglas, no hay mucho que pueda decir, pues no tengo la experiencia suficiente para comparar con lo que fueron las ediciones de Fantasy que sí jugué. Pero leyendo los reglamentos, siguen la corriente de Games Workshop. Son fáciles de entender, fáciles de aprender, pero también permiten bastante grado de estrategia, a pesar de que sigan empeñándose en no implementar activaciones de unidad de forma alterna, pero sí se pueda hacer usando estratagemas y puntos de mando. Aunque en los combates sí funciona por activaciones alternas, lo cual le da una capa de profundidad extra que se agradece. Age of Sigmar se ha ganado un puesto por derecho propio en mi corazón. Cuanto más he leído, buscado y me he interesado, más me he dado cuenta de la cantidad de cosas que simplemente asumía y que la gente repite como loros. Sigmarines, si estuviéramos en primera edición, desde luego, pero después... Ojalá los marines fuesen una cuarta parte de lo interesantes que son los forjados de la tormenta. Ojalá los Eldars oscuros fuesen más parecidos a los Idoneth, y podría seguir así un buen rato. He descubierto un mundo que es mucho más oscuro de lo que creía, que está mucho mejor construido de lo que creía, que tiene elementos que como fan de la fantasía me son familiares, pero a su vez utiliza esos elementos de maneras nuevas, novedosas, originales y atrevidas. He descubierto que me gusta Age of Sigmar. Este viaje me ha llevado a otra conclusión, pero esa se merece su propio vídeo. Ahora mismo solo diré que merece mucho la pena. Si sois de los que jamás habéis probado Age of Sigmar, os recomiendo de corazón alejaros de esa parte que aún a día de hoy sigue con la broma de Age of Shitmar, porque os aseguro que no os va a decepcionar, e incluso conseguirá que veáis 40K con otros ojos, que soñéis con lo que podría ser, pero tristemente no es. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo.
en especial a nuestros Patreon. Si queréis apoyarnos, tenéis el link en la descripción. Allí podréis encontrar nuestros vídeos antes de que los publiquemos aquí, además de algo de contenido exclusivo del estilo detrás de las cámaras cuando tenemos tiempo para juntarnos y hacerlos. Y si os ha gustado este vídeo, os invito a que os suscribáis. Todo ayuda al final del día. Pero con esto, el triunvirato se despide y os desea una feliz tarde. Adiós.